Un tenebroso asesino en serie aterrorizó a la población de los barrios bajos de Cleveland, estado de Ohio, en Estados Unidos, en la década de los años 30 del pasado siglo. De los cadáveres solamente se hallaban los torsos, pues a todos ellos les había cortado cuidadosamente sus miembros y además parecían decapitados. Los periódicos lo calificaron con el alias de El Descuartizador de Cleveland, en atención al lugar donde cometía sus agresiones y debido al desmembramiento que infligía a los cuerpos de sus víctimas. Esta es su historia. A fines de 1935, Elliot Ness, tras 3 años en el gobierno federal de Norteamérica y luego de sus triunfos contra la delincuencia organizada, fue impuesto por el alcalde republicano Harold Burton en el cargo de director de seguridad de Cleveland, el cual desempeñó hasta 1942. Le aguardaba en esa ciudad una faena ardua y urgente: limpiar de corrupción a los ineficaces cuerpos policiales y de bomberos. Prestamente puso manos a la obra, suspendió a 300 agentes a quienes pilló aceptando sobornos de la mafia, expulsó a los más recalcitrantes y fundó la Academia de Policía de Cleveland con el propósito de infundir renovada decencia a los servidores públicos. Parecía que el joven criminólogo continuaría por su sendero de victorias y que su bien ganada fama de Cid campeón crecería más y más. Pero uno de estos sucesos macabros vendrían para agriarle la existencia, a tiempo que estremecían de pánico a la ciudadanía, ya que el 23 de septiembre de 1935 apareció un primer cadáver decapitado en Jacks Hill, región de Kingsbury Run. La autopsia dictaminó que la víctima había sido ultimada entre fines de agosto y principios de septiembre de ese mismo año. A unos 9 metros de aquel hallazgo se localizó el cuerpo también sin cabeza y castrado de quien se supo que en vida fue el juvenil delincuente Edward Andrassy, victimado 2 o 3 días antes. Asimismo, el 26 de enero de 1936, en Downtown de Cleveland, entre las calles 2315 y 2325, se encontró el cadáver sin cabeza de una mujer que ejercía la prostitución, identificada como Florence Genevieve Polillo, la cual llevaba entre 2 y 4 días difunta. Hasta entonces, el flamante director de seguridad había encargado las pesquisas a sus agentes del departamento de homicidio, pero el recrudecimiento de estas desmanes y la alarma pública consiguiente lo determinó, tras descubrirse un cuarto fallecimiento despedazado, a ordenar la creación de un equipo especial con el fin de aprehender al perpetrador. El 5 de junio de 1936, en las márgenes del río Cuyahoga en Kingsbury Run, se ubicó el denominado hombre tatuado. Los análisis clínicos establecieron que había sido decapitado mientras aún vivía, y poco después se ubicaría su cabeza. El hallazgo se debió a 2 niños que habían ido de pesca al lago y advirtieron esos restos humanos dentro de unos pantalones enrollados bajo un arbusto que daba frente a la comisaría de Nickel Plate. El occiso era un muchacho fornido de aproximadamente unos 20 años, sobre cuya piel se dibujaban 6 tatuajes. Las autoridades creyeron que el firmado podría ser un marinero, dado que no se trataba de un menesteroso de los muchos que se asentaban en aquellas áreas. Como había mencionado, la fuerte presión del público y de los medios, aunada a la agresividad de la cual hacía gala este asesino brutal, habían hecho que Elliot Ness, el jerarca policial, pasara a concentrar sus energías en esas sangrientas tropelias que asolaban a los barrios marginados. Fundó un nuevo cuerpo especial de detectives para asumir tal fastidioso problema, a quienes denominó los desconocidos. Este elenco estaba compuesto por agentes nuevos de plena confianza del director de seguridad, los cuales se disfrazaron de vagabundos y se mezclaron entre los caracterizados habitantes de Kingsbury Run con el fin de aprender al psicópata. A su vez,
registraron los hospitales en búsqueda de pacientes con enfermedades mentales, recientemente fugados, o datos de alta quienes se les considerase peligroso debido a sus antecedentes. Pero este brutal asesino no daba tregua. Así fue como el también apodado carnicero loco de Kingsbury Run volvía a ser portada de los periódicos, cuando el 23 de febrero de 1937 emergió en el lago Erie, en Euclid Beach, el cadáver de una mujer desmembrada cuyo mutilado torso aparecería sin cabeza. Se trataba de la víctima número 7, también etiquetada como la desconocida número 5, la cual había muerto 3 o 4 días antes de su hallazgo. Los forenses concordaron en que aquí el victimario no se había exhibido su habitual frieza y destreza a la hora de matar a sus víctimas, ya que los cortes cercadores no eran limpios, sino repetidos y vacilantes. Eliot Ness solicitó a los periodistas que dejaran de difundir los pormenores de aquellos tétricos homicidios en un intento por golpear el ego del criminal y a ver si cometía un error que lo delatara, pero los reporteros no vieron con buenos ojos este pedido y lo tomaron por una confesión de que el director de seguridad era impotente para apresar dicho asesino. Las críticas aumentaron, sobre todo cuando el 6 de junio de 1936 se halló otra víctima femenina bajo el puente de Lorraine Corneille. Se trataba de un torso sin cabeza metido en un saco y le habían asesinado un año atrás. La asesinada en este caso fue la única víctima afroamericana del asesino. En el mes de julio de 1937 apareció otro cadáver en el río Cuyahoga, cuyo deceso databa de solo 2 o 3 días. Como novedad, en este crimen el ultimador removió los órganos abdominales y el corazón, los cuales nunca fueron encontrados. Los asesinatos continuaron aumentando, y así es como el 22 de julio de 1936, en Brooklyn, Big Creek, al oeste de Cleveland, se descubrió el cadáver trozado de un hombre, cuyas testas luego fueron recuperadas. Había muerto 2 meses antes, y la necropsia acreditó de que éste estaba vivo cuando fue desmembrado, tal vez inconsciente bajo los efectos de alguna droga. El torso de otro indigente surgió de Kingsbury Run el 10 de septiembre siguiente. En el año de 1937, en la playa de Euclid, en el lago Erie, se reanudó la secuencia de espanto con la detección de una mujer anónima, de la cual jamás se recobró su cráneo. El 6 de junio de 1937, debajo del puente Lorraine Corneille, se avistó a la única asesinada de piel negra. Yacía decapitada y le faltaba una costilla. Más tarde se dio con su testa y se presume que el crimen databa de cuanto menos un año. Pudo haberse tratado de la desaparecida prostituta Rose Wallace, pero su identidad nunca fue confirmada. El 6 de julio de 1937, el cuerpo sin vida de un pordiosero sin cabeza se halló en orillas del río Cuyahoga. El 8 de abril del año 1939, y también a las orillas del río Cuyahoga, emergió el cuerpo femenino desmembrado. Su deceso había acaecido entre 3 y 5 días atrás. La 11ª víctima apareció el 16 de agosto de ese año en la calle 9 Oeste, sobre el vertedero de las orillas del lago. El cadáver yacía troceado y su cráneo se ubicó a escasos metros. Otro cuerpo masculino fue detectado próximo a donde se verificó el inicial hallazgo de aquella jornada. Estaba decapitado y su cabeza reposaba dentro de una lata. A esta seguidilla de homicidios, los cuales podrían tildarse de canónicos o de muy posible comisión por el descuartizador de Cleveland, se podría añadir un crimen precedente, el cual fue apodado como la Dama del Lago. Vale decir que un cadáver femenino descuartizado que se avistó flotando en el lago Erie en septiembre de 1934 y el cual varios estudiosos calificaron como la víctima cero. No obstante, es discutible que esa muerte integrase el sórdido listado del ejecutor serial del torso. Eliot Ness no era un investigador de homicidios,
o sea, no se ocupaba de efectuar las indagatorias en forma directa, sino de conducirlas. Para encargarse de tal contenido, estaba el jefe de policías de la ciudad, George Matowich, el jefe de la brigada de homicidios, James Hogan, y otros pesquistas competentes, entre quienes resaltaba Peter Merylo. Hacia 1937, cuando ya era inocultable que se trataba de la matanza de un sádico que no dejaría de matar hasta ser capturado, el veterano forense Arthur Pierce fue sustituido por Samuel Herbert. Este galeno concordaba con Eliot Ness y con su predecesor en que todos los asesinatos eran obra del mismo ejecutor. También sugirió que aquel poseía conocimientos de cirugía, por lo que los pesquistas se enfocaron en revisar las historias de médicos con antecedentes psiquiátricos o con problemas ante la justicia. Se hizo seguimiento de sujetos que pertenecían o practicaban el sexo pervertido o eran adictos al alcohol o las drogas. Esta línea de investigación dio a un sospechoso, el Dr. Francis Edward Sweeney o Frank Sweeney, un corpulento cirujano de mediana edad y oscura fama, al cual el alcoholismo venía mellando su talento, mostraba una personalidad violenta y corría el rumor de que era bisexual. Su maltratada esposa lo había abandonado y los tribunales asignaron a la mujer la custodia de los hijos del matrimonio. En el mes de septiembre de 1934, esa dolorosa decisión judicial pudo ser el detonante de su quiebre mental. Precisamente por esas fechas se pudo hallar el cadáver de la Dama del Lago, o víctima cero. Se supo además que aquel médico atendió un consultorio en Kingsbury Run, en el ámbito donde se cometían los crímenes, pero la policía no pudo efectuar cargos con tan pocos indicios, pues este individuo era primo de Marty Sweeney, poderoso senador demócrata, rival del alcalde republicano Harold Burton y oponente de las reformas emprendidas por el Ness. Es más, aquel hombre esgrimió una coartada verosímil, y es que solía internarse de manera voluntaria en un hospital de Sandusky, población distante a 80 kilómetros de Cleveland, y en el periodo de sus reclusiones coincidían con la época cuando fue eliminada una de las víctimas. Forzado por la presión pública que le exigía la captura del homicida, el antiguo intocable dispuso que su grupo especial de detectives, centrados en la casa del descuartizador, recrudeciera con sus indagatorias. Los ya aludidos desconocidos, vestidos humildemente, se mimetizaban entre los pordioseros y desanhelados elegidos como presas humanas en procura de obtener valiosa información. Casi todos sus esfuerzos los centraban en Kingsbury Run. Se trataba de una extensa y desolada área de varios kilómetros, en los cuales antes de la Gran Depresión de 1929 fungía una próspera industria de fundición y de transporte de materiales para todo el país. Desde 1934 en adelante, sin embargo, reinaba la precariedad y la suciedad. Restos de hollín y de residuos malolientes se esparcían a lo largo de la gran barrancón y hondonada que atravesaban la zona este de la ciudad. La hondonada mostraba restos de lo que constituyera el lecho del lago Erie. Luego se trazaron allí decenas de vías férreas, que en su mayoría entonces estaban abandonadas, aunque todavía funcionaban algunos trenes. El intenso trasiego de gente que usaban esos ferrocarriles daría pie a que Peter Merylo, el detective más ambicioso con resolver el caso, creyera que el ejecutor huía valiéndose de esos transportes después de perpetrar cada barbarie. Especulaba que el criminal podría ser un empleado de los trenes, pues el caso disponía de los medios y la oportunidad para matar y escapar impune. Transcurrieron los meses, llegó el año 1938 y no surgían sospechosos, pero ocurrió un suceso llamativo. A mediados de marzo de ese año, un perro halló en Sandusky una pierna masculina cortada. Se dio aviso a David Conless, jefe del laboratorio policial, quien recordó el extraño cirujano alcohólico ingresado en el hospital de veteranos de guerra de esa localidad. Se averiguó
que en dicha clínica la vigilancia era muy laxa y que de hecho aquel interno pudo haber salido fácilmente cuando ocurrieron algunos de los homicidios del torso. Por otra parte, un recluso de la granja penitenciaria de Ohio llamado Alex Archaki, que le proporcionaba alcohol al médico a cambio de recetas de droga, lo acusó de haberse confesado de ser el victimario, aunque análisis más meticulosos comprobaron que la pierna descubierta por el can no pertenecía a una víctima, sino que era fruto de una operación quirúrgica legítima. La investigación volvió a enfocarse sobre todo en Francis Sweeney. El creciente número de asesinatos y el hecho de no tener ningún culpable llevaron a Eliot Ness a tomar medidas drásticas. Así es como el 18 de agosto de 1938 comandó su equipo de policías hasta el barrancón de Kingsbury Road, con las sirenas de sus coches resonando a tope y desalojando a cientos de moradores de las chabolas allí emplazadas. Se expulsó a los vagamundos y a muchos de ellos se le arrestó a fin de tomar sus huellas dactilares. Mientras tanto, se procedió a incendiar todo aquel lugar para que el descuartizador no gozara ya de su coto de caza. Aunque los periodistas criticaron ácidamente esa acción policial, el director de seguridad no bajó en su empeño. Dirigió sus esfuerzos ahora contra el único sospechoso que tenían. El 20 de agosto se arrestó a Francis Sweeney, a quien trasladaron a una suite del hotel de Cleveland, donde se le sometió a un estrecho interrogatorio. Lo examinaron mediante el polígrafo y el indagado no pasó las pruebas, pero incluso así no disponía de evidencia apta para ser presentada ante un tribunal. El detenido negó rotundamente ser culpable y no hubo más remedio que dejarlo libre. 2 días más tarde, aquel hombre volvió a ingresar por propia voluntad en el hospital de Sandusky y ya nunca más dejó de estar interno en ese hospicio y en otros. En 1955 se recluyó en el Hospital de Veteranos de la Guerra de Dayton, donde permaneció los últimos 10 años de su vida, pues falleció en 1965. Luego se sabría que desde esas clínicas psiquiátricas se dedicó a remitir cartas irónicas y desequilibradas al domicilio del ya retirado policía, en las cuales se valía, entre otros, del alias de Némesis.